Hola a todos. En esta sesión vamos a ver las diferentes funciones de activación que podemos aplicar en nuestras neuronas. Hasta el momento hemos visto varias. Hemos visto la lineal, la ReLU también la pudimos ver en el caso de backpropagation, y también vimos la logística en el caso de la clasificación binaria, ¿sí? Entonces empecemos por la lineal. Cuando yo tengo una función de activación lineal, también conocida pues como la identidad, ¿sí? Voy a tener que mis datos van a ser iguales. Pues cuando mi función de entrada va a ser igual pues a la salida. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con esta función de activación? Que si yo tengo una red neuronal muy profunda, ¿sí? Muy profunda, pues, o simplemente de varias capas, si yo aplico una función de activación lineal en cada capa, ¿sí? Si yo aplico en todas estas capas una función de activación lineal, ¿sí? Es como si estuviera haciendo una regresión lineal. ¿Sí? Simplemente se reduce al caso de la regresión lineal que ya vimos. Entonces pierdo todo el poder de cómputo, pierdo todas las representaciones complejas que podrían aprender estas capas intermedias. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, digamos que yo tengo un XL más 2, si quiero ver qué pasa 2 capas más adelante. Ya habíamos dicho que esto era F, mi función de activación de ZL más 2. ¿Sí? Pero ¿cuánto era SZ más 2? ¿Sí? Este Z más 2 era el X de la capa anterior, el L más 1, por el A de esta capa, el L más 2, más mi vector de interceptos de esta capa, el L más 2. ¿Sí? Y nuevamente vamos cómo es el XL más 1. ¿Sí? Entonces estoy aquí viendo cómo es con respecto a la capa anterior. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que esto es la función de activación de la capa L aplicada sobre esto de aquí, es la función de activación de la capa L-1, ¿sí? De los datos de la capa L con mi matriz de pesos de la capa L más 1 más mi vector de interceptos de la capa L más 1. Y a esto le sumo este vector de interceptos, BL más 2. ¿Sí? Veamos que este pedacito de aquí azul es esto de acá, es esto mismo. ¿Sí? Si yo tengo que mis funciones de activación siempre son lineales, me va a quedar algo de este estilo. Me queda, aquí me hace falta el A de L más 2. ¿Sí? Entonces, si tengo mis funciones de activación siempre lineales, me queda esto. Me queda que esto va a ser L más 1 por el L más 2 más mis interceptos de la capa L más 1 por A de L más 2 más un B de L más 2. ¿Sí? Entonces vemos que acá yo podría simplemente cambiar esto por una función de pesos efectiva. ¿Sí? Y todo esto de acá por un vector de interceptos también efectivo. ¿Sí? Entonces ya estas dos capas se reducen a una sola, ¿sí? Y perdí todas las representaciones complejas. ¿Sí? Ya eso simplemente se redujo a una regresión lineal. Entonces, las funciones de activación lineales no son buenas usarlas en las capas ocultas porque es como si tuviera solo una capa. ¿Sí? Todo se reduce a una sola capa. ¿Sí? Es bueno usarlas en las capas de salida. Cuando yo tengo una regresión, ¿sí? Es bueno usar la función de activación lineal en la capa de salida, en la última capa. ¿Sí? Pero es la única caso donde es razonable usar esta función de activación. ¿Sí? Cuando tengo una regresión y en la capa de salida lo uso. Por lo general, vamos a querer funciones de activación no lineales. Porque estas me producen las representaciones complejas que vamos a ir teniendo abstracciones cada que me muevo de capa en capa. ¿Sí?
Entonces me producen representaciones complejas y abstractas entre capa y capa, y cada vez más abstractas. Entonces, la primera que vimos fue la función logística, ¿sí? Que esta era la de la regresión logística, que recordemos cómo era 1 más a la menos x, ¿sí? Pero esta va a tener sus propios problemas, ¿sí? Recordemos cómo era la forma. Empezaba en 0, pasaba aquí por un medio y después era una forma de S. Esta va a ser mi x y esta es mi función logística. Y pasaba acá por el 0.5, por un medio, ¿sí? Entonces vemos que es claramente no lineal, ¿sí? Está acotada entre 0, aquí es mi 0, y 1, ¿sí? Lo que nos va a servir mucho cuando queramos producir probabilidades, ¿sí? Porque mis probabilidades deben estar acotadas entre 0 y 1. Pero ¿qué pasa? En estas regiones de acá, en los extremos, cuando estoy muy lejos del centro, mi gradiente va a ser muy cercano a 0. Y por acá voy a tener un gradiente, la pendiente es muy chiquita, entonces el gradiente es muy pequeño. Si graficamos esa pendiente, tiene algo de esta forma, pues no es en esta misma escala, pero va a ser algo de esta forma. Va a decaer rápidamente en los extremos, ¿sí? Entonces si mis datos están ubicados en los extremos, yo voy a tener un gradiente muy bajito, y cuando haga la propagación hacia atrás, voy a matar todos los gradientes y no voy a estar actualizando mis pesos, no voy a estar actualizando los datos, ¿sí? Entonces voy a tener este problema, voy a tener el problema se conoce como vanishing gradients, ¿sí? Que es como gradientes que desaparecen, ¿sí? Y es debido a que en estas regiones mi pendiente es muy pequeña, ¿sí? Vemos aquí, esta gráfica roja me dice cuál es la pendiente, pues en otra escala, y acá en estos extremos es muy bajita, muy bajita. Hay una forma de lidiar con eso que es lo que vamos a ver en la próxima sesión, pero por el momento esta tampoco va a ser muy efectiva porque tenemos acá unos problemas de gradiente. Una que no hemos visto es la tangente hiperbólica, ¿sí? La tangente hiperbólica es simplemente un reescalamiento de la función logística. Simplemente 2 veces la función logística menos 1. ¿Sí? La estoy estirando y la estoy desplazando. ¿Cómo se vería eso? Entonces, algo así que pasa por el origen. Bien. Y está acotada entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener que las pendientes son mayores que mi función logística, pero voy a tener el mismo problema en mis extremos. Las pendientes van a ser muy bajitas. Y si esas pendientes son muy bajitas, al algoritmo de optimización de gradiente descendente le va a dar, pues va a ser muy difícil que llegue a un óptimo, pues a un mínimo local, pues a un mínimo global, porque se va a estar moviendo muy poquito, ¿sí? Porque recuerden que eso dependía de la pendiente. Entonces si la pendiente es poquita, se va a estar moviendo muy lento hasta llegar a ese mínimo. Entonces acá nuevamente tenemos el problema de los gradientes que desaparecen, pues, o que se anulan. ¿Sí? Más adelante nuevamente vamos a ver cómo resolver este problema, pero por el momento consideremos mejor la función de activación ReLU. ¿Sí? Decíamos que eso significa Rectified Linear Unit, ¿sí? Y esta función no es más que el máximo entre 0 y mis datos de entrada, ¿sí? Aquí esto depende pues de unos datos de entrada. ¿Y cómo se ve? Entonces, si mis datos de entrada son negativos, los reemplazo por un 0, que es esta de acá. Pero si son positivos, los dejo igual, ¿sí? Entonces esto parece como si fuera una función de activación lineal, pero no, pues vemos que aquí hay una no linealidad. Incluso esto no es diferenciable aquí en el centro, en el origen no es diferenciable, pero vamos a considerar pues que la probabilidad de tener datos en el centro es muy bajita, entonces no nos preocupamos pues por la no diferenciabilidad de mi función en este punto. ¿Cómo son los gradientes de esta función? Si estoy ubicado en este extremo y acá en esta región, el gradiente es simplemente 1, ¿sí? Aquí esto es la identidad, pero si estoy acá es 0, ¿sí? Entonces la derivada, ¿sí?, va a ser simplemente la función paso de Heaviside, ¿sí?, la función escalera, ¿sí?, va a ser esta función de acá.
Si es negativo es 0 y si es positivo es 1. ¿Sí? Y ahí vemos que yo tengo aquí una constante. Esto va a ser siempre gradiente de 1. Entonces en este caso, en este lado de acá, mis gradientes no van a desaparecer. Van a ser constantes, van a ser igual a 1. Pero aquí yo sí podría tener ese problema. Aquí a este lado tenemos un problema que se conoce como muerte, pues por muerte de neuronas. Si mis neuronas, ¿sí? Si mis neuronas están ubicadas en este sentido, vemos que cuando las propago hacia adelante me da 0 y que el gradiente también me da 0. ¿Sí? Vemos que acá me da 0 en la propagación hacia adelante y la derivada también me da 0. Entonces si tengo neuronas metidas acá, es muy difícil que se actualicen sus pesos, ¿sí? Porque sus gradientes van a ser 0. Vamos a ver otras funciones de activación que resuelven esto. Sin embargo, eso también se puede considerar como una ventaja, porque al matarme ciertas neuronas, es como si yo estuviera haciendo una regularización por dropout, ¿sí? Entonces aquí es como esas neuronas muertas me generan un dropout. Entonces estoy regularizando automáticamente mi modelo. Pero no siempre queremos eso. Entonces hay otras variantes del ReLU, como el Leaky ReLU, ¿cierto? Y este lo que hace es, bueno, déjeme esta parte a la derecha lineal y aquí pongo una pendiente pequeña, ¿sí? Diferente. ¿Sí? Este va a ser mi Leaky ReLU. ¿Cómo se define? Lo vamos a definir como el mismo X si es positivo, o como un alfa X si X es negativo. ¿Sí? Y acá esto previene que yo tenga neuronas muertas. ¿Sí? En este caso, como voy a tener una pendiente acá ligera, mis neuronas no van a estar muriendo. ¿Sí? Entonces acá evito el problema de neuronas muertas. Últimamente hay otras variantes como la ELU, ¿cierto? Que es una función lineal, pero con la parte izquierda va a ser una función exponencial que nos van a servir para normalizar, ¿sí? Pero específicamente vamos a considerar la CELU, ¿sí? Significa unidad lineal exponencial reescalada, ¿sí? Significa scaled exponential linear unit. ¿Sí? Estas van a tener esta forma. ¿Sí? Va a tener a la derecha nuevamente es lineal, ¿sí? Pero a la izquierda vamos a tener una función exponencial. ¿Sí? ¿Cómo se vería esto? Esta función va a tener un factor de escala que vamos a llamar lambda, por eso se llama reescalada, multiplicada por x si x es positiva, y por esta exponencial de alfa por e a la x menos alfa si x es negativa. ¿Sí? Esta exponencial de aquí es este lado izquierdo de mi gráfica. ¿Sí? Y estas, así sean un poco más computacionalmente exigentes, porque tengo que calcular una exponencial, van a tener una ventaja enorme, y es que cuando yo le meto una variable de entrada, ¿sí? Que tiene cierta varianza, digamos que va a tener una varianza de 1, él automáticamente, la variable de salida, también va a tener esa varianza de 1, va a tener una varianza unitaria, ¿sí? Y si tengo una varianza muy grande, digamos por ejemplo de 10, lo que va a hacer esta función es que me va a reducir la varianza. Y digamos que ya después me queda con una varianza de 5, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si mis datos están distribuidos en un rango muy grande, ¿sí? Yo tengo una varianza muy grande, mis datos están acá distribuidos en esta región, cuando yo aplico esa función CELU, me lo reduce a una región más pequeña. ¿Sí? Me reduce esa varianza de los datos, ese rango pues en el que están mis datos. Y esto me sirve porque yo en estas regiones centrales es donde más eficientes son mis funciones de activación. Veíamos que la logística y
y la tangente hiperbólica eran más eficientes en esta región. Entonces mi función de activación CELU me va a normalizar los datos reduciendo esa varianza, ¿sí? Automáticamente, no voy a tener que hacer nada más. Él automáticamente me reduce la varianza de los datos o me lo mantiene en varianza unitaria. ¿Sí? Si tiene varianza unitaria, me lo mantiene en varianza unitaria. Adicionalmente, hay que hacer otra inicialización diferente para poder usar esta capacidad pues, de normalización, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, muchas gracias. Ya en la próxima sesión vamos a ver cómo resolver los problemas de los gradientes que explotan y que desaparecen, ¿sí? Cuando son infinitos o cuando se acercan a cero. Muchas gracias.